buenos días. Gracias a todos ustedes siempre por brindarnos su compañía y así nosotros poder compartir todas nuestras informaciones a través de este espacio Entérate con Mayra por Cinevisión Canal 19 para toda República Dominicana y para los Estados Unidos y más a través de Dominican Network allá para que los tíos de Don Eli puedan continuar viéndonos y disfrutando de Entérate con Mayra. Buenos días, Así don Eli. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, don Eli. Ay, don Eli, no estoy mejor porque continúa dando cada vez más fuerte esa ola de calor. Bueno, tengo para decirle que el jueves 20, este jueves pasado, comenzó el solsticio de verano. Explíqueme eso del solsticio, porque usted se lo dice a mucha gente y dirá, ¿y qué? ¿Con qué se come eso? Vamos a ver. El solsticio es la posición del sol en un momento en que la posición o está más cerca o está más alejada de la Tierra. Y eso implica una serie de cambios en el clima. En el clima, los rayos solares comienzan a penetrar más directamente sobre la Tierra. Por bueno, eso es el efecto del calor. Y eso no solo está atacando aquí en la República Dominicana, sino yo he estado leyendo durante la semana que en el noreste de los Estados Unidos y otros lugares hay una ola de calor tan fuerte, de esa temperatura súper altas. Y un poco seca, ¿no? Sí, y que han estado ocasionando incluso muchos problemas de salud para aquellas personas que, sobre todo personas obesas o personas que se descuidan con esto de hidratarse, de no tomar ese sol de manera directa, que no toman medidas, algunas medidas que no son tan del otro mundo como para paliar un poquito esa ola de calor. Sí, pero por lo demás, don Eli, estamos bien, a pesar de que se amenaza de que esta temporada ciclónica que ha iniciado viene fuerte y que incluso se ve como algo anormal, don Eli, que a pesar de que ya el 1 de junio entramos en la temporada ciclónica, pero que para esta fecha en la que estamos, pues se estén formando fenómenos que amenazan con ser contundentes. Ay, hombre. Eso es parte del cambio de toda eso. Parte del cambio climático, de lo cual vamos a hablar un poquito de y de esa agresión al medio ambiente, don Eli. De la agresión al medio ambiente. ¿Y usted qué nos trae hoy? Mire, Ahí, mire, que debajo de la manguita ahí. Lo que ha llamado mucho la atención es que en este sector de los Alcarrizos se ha desatado el diablo. ¿Con el pastor? Con un pastor. Ya se tenía el diablo, se llama, le voy a decir ahora mismo. Johan Castillo. Joan Manuel Castillo Ortega, de la Iglesia Libre. De la Iglesia en los Libre. Alcarrizos. Este señor, en nombre de Dios, invocando a Dios, no se sabe qué cantidad de niñas violó. Y manoseó. Hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana. Y no sé. Ya pasan de 6 o 7 las querellas. Incluso sí, de una pariente de él. Sí, y lo malo, y este señor con su carita de angelito, hizo un video grabando y pidiéndole perdón. Oh, y usted sabe que él fue candidato a regidor en las elecciones pasadas por el PRD. Bueno, por suerte que no ganó. Que no ganó, porque tuviera hoy alguna condición especial. Bueno, a él se le dictó una medida de garantía económica, don Eli. Y en este caso. O sea, que él anda. Sí, pero he visto también a su madre, la señora Miriam Mercedes Rosa, que es entendible que una madre asuma una defensa de su hijo, pero también uno como madre también debe llamarle la atención cuando ocurren casos de esta naturaleza, sobre todo cuando se trata de niñas, porque lo que nosotros no somos quienes para condenarlo antes de que la justicia haga sus investigaciones y lo juzgue, pero hablando por todas las denuncias, ¿verdad, don Eli? Pero ella dice que no. Ella dice que esto se lo atribuye a un movimiento, a un grupo que hay en la iglesia que se llaman víboras y que lo que quieren ¿Cómo se llaman? Víboras, dice ella, dentro de la iglesia, que lo que quieren es pues destruir al pastor para ellos asumir ese puesto. Entonces sería bueno que ella, yo sé que para cada madre su hijo es inocente y lo defiende, pero yo también entiendo que hay
algo que dice don Eli, que amor no quita conocimiento. Mire, y con su experiencia de abogado, conocedoras de las leyes, ¿qué tipo de castigos? Bueno, es que el Código Penal tiene los artículos que castiga todo eso. Cuando se empiece a hacer, cuando se profundicen estas investigaciones y se determine el número de personas y qué tipo y hasta dónde llegó esa violación, aunque de hecho ya usted manosear a una niña en términos es una agresión sexual. No hay que ir más lejos. Pero yo entiendo que un señor con ese comportamiento no es para estar libre en la sociedad. No, es que yo le aconsejo a su mamá que espere que se hagan las investigaciones y que no se aboque de manera tan arrolladora a una defensa cuando hay ya más de 5 o 6 niñas. Incluso hay una prima de él que dice que él la manoseaba cuando estaban en casa, y no debe estar buscando, atribuyendo esto a situaciones particulares, porque recuerde que como esas niñas pertenecen a otras madres, también pudo haber sido una niña suya, ¿verdad? Entonces uno debe ver también las cosas con un poquito más de cuidado y decir, qué sé yo, ella no condenarlo, porque ninguna madre haría eso, pero por lo menos decir, vamos a esperar que las autoridades hagan las investigaciones, que se pueda determinar que estos son acusaciones falsas y que mi hijo demuestre que es inocente, ¿verdad? Pero son demasiadas cosas. Sí. Y mire, mucha descripción, porque la mayoría de esas niñas ya fueron interrogadas a través del sistema con el uso de una cámara Gesell. Sí, esto es un sistema que se usa para que secreto. Las niñas no tengan los interrogadores frente a frente, porque esto puede de alguna forma alterar el estado de ánimo, incluso en la respuesta que puedan dar, porque son niños que no tienen el manejo ni el conocimiento. Entonces se hace con toda la privacidad y el mayor cuidado posible. Esta ley sobre niños y niñas y adolescentes, la 136-04, es muy cuidadosa con esto de los niños y de la manera que se va a llevar un proceso donde intervienen niños. ¿Intervienen niños menores, sí, menores para protegerlo? Y proteger su integridad, proteger todo, porque a un niño hay que protegerle todo. Entonces, ya cuando se habla incluso de un manoseo, es una agresión sexual y ya eso tiene una penalización. Sepan ustedes que cuando se trata de violencia de género, o sea, violencia contra la mujer o agresión sexual, son los únicos casos en que el Ministerio Público, independientemente de que el afectado retire a la víctima, puede continuar con el proceso en los tribunales. La acción pública no se detiene. No, señor. Y el gobierno, a través del Ministerio Público, tiene la potestad de asumir y darle curso a estos casos hasta donde considere que debe llevarlos. Y en abono, en reconocimiento a la labor del Ministerio Público, en muchos casos, en los últimos casos que hemos tenido en la República Dominicana en relación a esto, han sido condenados y llevados a la... Exactamente. O sea, que con esto no se juega. Ahí la justicia hace su papel. Hace su papel. Y don Eli, otro caso que nosotros queremos por aquí, aunque ya hace días que ocurrió el accidente y la muerte del hijo de Julio César de la Rosa, el director de ADOCO, su hijo que finalmente se determinó que fue atropellado por una joven venezolana, un accidente de tránsito. Nosotros lamentamos esa pérdida de un joven productivo, comunicador, que trabajaba con su padre, y lo que se está investigando en qué forma se produjo este accidente, porque eso no solamente debe quedar ahí, hay que determinar si realmente fue de manera accidental, si fue de forma culposa y no dolosa. Y no dolosa. Exacto, porque las investigaciones están ahí para determinar todas estas cosas. La joven, lo último que leí es que el Ministerio Público había pedido arresto. Arresto. Y la ley de tránsito, que para mí, mi amigo Tobías sabe que yo lo quiero mucho, que siempre he estado leyendo sus proyectos, que han sido ya convertidos en ley, unos que otros, pero yo siempre digo que esta ley, he dicho y lo sostengo, es una ley que no se ha aplicado en la República Dominicana porque muchos de sus artículos no se aplican a este territorio porque vienen siendo
un copy-paste de una ley con un territorio y una ciudadanía muy diferente a la nuestra. Es tanto así que las cifras para multas que se pusieron son tan altas que se tuvo que aplicar la ley tomando en cuenta las multas, el monto del proyecto de la ley anterior. O sea, hay muchos desacuerdos y una ley como que por un lado muy avanzada para el territorio. Y por otro como que no sé, hay que revisar ya la ley, hay que revisarla y como que adecuarla mucho más, porque hay situaciones en que casos, no digo exactamente como el de la venezolana, pero no deben verse como un simple accidente. Porque, por ejemplo, el chofer de Bávaro de la Patana, que iba tomando y qué sé yo, haciendo cuantas cosas. Usted no me puede venir a mí, que es que se arrolló y se llevó todas esas gentes. Es un simple accidente de tránsito, cuando usted como persona responsable debe saber que usted, conduciendo un aparato, sobre todo como ese, usted no está haciendo bien, usted está violando la ley, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿y Haití ahí? Que si entra la misión de Kenia, que si no entra, que si María estaba lavando. Y no. Los mauosos y el señor aquel asesinando hasta niños. Por lo menos ellos se nombró el Consejo de Estado, ellos han estado dando los pasos para reorganizar el Estado y vamos a esperar a ver hasta dónde llega. ¿Usted cree que llega un...? Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Verdad? Sí, vamos a darle el beneficio de la duda, pero mientras esas bandas estén ahí, es difícil que se logre, que se concilie la paz en Haití. Bueno, vamos con la esperanza que tiene don Eli y yo de cierta forma también. Nos vamos, señores, a una pausa y retornamos con nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de las condiciones medioambientales, de esa ley territorial, si realmente ha servido para algo y cómo anda todo ese tema, luego de también un estudio que hizo la PNUD, don Eli, donde el 80% de los ciudadanos pide acciones climáticas. Sí. Eso es necesario. Quédense ahí que nosotros volvemos con ustedes. Gracias a todos ustedes por continuar con el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra. Llegó la ocasión de compartir este momento con nuestro invitado, que en el día de hoy se trata del biólogo Luis Carvajal, a propósito de la situación medioambiental que no solamente se está viviendo en la República Dominicana con todo este manejo, sino también a nivel mundial, y esto del cambio climático, a ver cómo vamos, qué recomienda el señor Carvajal, que siempre ha estado tan inmerso en esta lucha porque se respete, señores, el medio ambiente, no solo en la República Dominicana, sino donde tiene presencia la vida humana, animal, todo lo que es vida. Así es que para nosotros es un placer recibirle a usted aquí. Gracias por venir. No, para mí un placer y un honor estar aquí con usted. Yo le agradezco infinitamente. Sobre todo que entráramos con ese comentario alrededor de un fenómeno que toca todo el planeta, del que hay predicciones realmente distópicas, sí, realmente catastróficas, pero que hay que pensarlo, aunque es un fenómeno global, hay que pensarlo en cada lugar de manera particular y peculiar. Y la República Dominicana tiene como mayor déficit en este aspecto el que, mientras lo piensa de manera global y expresa en foros y en documentos y ha creado varias instancias y tiene una enorme cantidad de proyectos, la práctica ambiental, las políticas públicas, no las enunciadas, sino las ejecutadas, parecen ir a contrasentido de las advertencias que hace el propio Estado y que hacen los organismos internacionales. Tenemos 3 indicadores terribles. El primero es que nosotros continuamos con una presión muy fuerte sobre el bosque costero, tanto el manglar como los bosques precosteros en todo el territorio. Si usted toma lo que está ocurriendo en el entorno de Terobalsa, en Montecristi, o lo que ha estado ocurriendo con
el riesgo de los manglares en la zona del monumento natural que está en Asua y que ha generado un gran debate, o la presión del sector turístico en torno a Laguna Costera como Laguna Bávaro, donde el propio ministerio ha autorizado proyectos que están rellenando humedales y en vez de sancionarlo, reacciona con cierto límite y dice, a esto le quitamos dos elementos terribles. La ley de ordenamiento territorial, que era la gran expectativa de la sociedad dominicana y que los ambientalistas repetíamos como un mantra que iba a ser la solución a muchos problemas, ya en la última fase en el Congreso, donde entró como una muy buena ley, salió con terribles defectos. Terminó convirtiendo más de la cuarta parte del territorio en territorio minero y ordenando a los municipios declarar como terreno minero donde quiera que haya una concesión de exploración o de explotación, y cuando usted revise el mapa... ¿Fue distorsionada la ley? Se distorsionó, le dio, por ejemplo, capacidad de ordenar territorio a 2 municipios, lo hace de manera, a 2 ministerios, y lo hace de manera casi imperceptible para la gente, porque si los municipios donde hay terrenos concesionados a la minería, los municipios deben declararlo como terreno minero, darle la categoría del ordenamiento de minero, ocurre que la Dirección General de Minería, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, tiene capacidad de ordenar territorio porque ellos son los que tienen capacidad para aprobar este tipo de concesión. Para esa explotación. Y lo mismo pasa con turismo. Entonces, de repente, un mecanismo tan básico como es el ordenamiento del territorio, que es una función de Estado que tiene que estar validado además por un mecanismo participativo como el Congreso a través de una serie de herramientas técnicas, pasa de repente a darle poder de ordenar territorio a minería y a medio ambiente, y lo pasaron cuando no se esperaba. Pero igual esta ley le quita poder de decisión sobre el territorio a los municipios, en vez de fortalecerlo, los debilita. A los gobiernos locales sí, porque crea una categoría de proyectos transmunicipales o proyectos importantes en los cuales ellos no solamente no pueden opinar, no pueden dar permiso, y pasa a darle la autorización, y hablo incluso de permisos ambientales, con lo cual debilita al ministerio, pasa a darle autorización a un órgano que constitucionalmente no existe, no tiene esa prerrogativa, porque un organismo técnico de consulta del Poder Ejecutivo, como es el Consejo de Gobierno, porque todos los que están sentados en el Consejo de Gobierno, salvo los que son invitados, como el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son invitados, son nombrados de dedo por una sola persona. Entonces, de repente, el que esté en la presidencia va a pichar, va a quechar, va a afiliar, va a batear y va a ser el ampalla del juego en el manejo del territorio. Y el público. Y el público. Entonces, ante una situación como esta, nosotros nos damos cuenta que si la primera barrera para enfrentar el cambio climático es el ordenamiento del territorio, que nos permita, otro elemento que no incluyó la ley y que estaba, era darle prioridad por encima de los 800 metros a la producción de agua sobre cualquier otro elemento productivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que mucha gente cree que tenemos mucha agua en el territorio, hay un déficit hídrico estructural que se incrementa por 3 fenómenos. Primero, la eliminación del bosque de altura, que se ha especializado en interceptar la humedad del aire, la humedad de los vientos alisios, y que cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada siglo, está condensando agua. Y cuando yo elimino ese bosque especializado, y peor aún, lo sustituyo por una vegetación que en vez de incorporar, saca agua al sistema, estoy empobreciendo hídricamente a toda la isla y estoy empobreciendo en sentido global la agricultura, dificultando la vida, encareciendo los procesos. Sin agua nada. Claro, o sea, a eso se le suma que entonces hemos eliminado el bosque de ribereño o de galería y estamos golpeando el cauce y la berma y la llanura de inundación de los ríos con un manejo intensivo de extracción de agregado que incrementa la evaporación, deprime el nivel freático, el nivel de donde están las aguas, y aumenta la torrencialidad. Y a todo esto le sumamos que apenas el 12% de las aguas utilizadas, de las aguas servidas, de las que vuelven a la naturaleza,
son tratadas, y ellas son tratadas... El 12%. Sí, y son tratadas con un 20% de eficiencia. Cuando usted calcula, usted lo que está diciendo es que estamos tratando en realidad el 2, el 3% de las aguas, y lavar el agua es caro, pero no lavarla es mucho más caro. O sea, limpiar el agua es un proceso caro, pero es necesario. Por lo tanto, estamos disminuyendo el agua de la que disponemos, estamos garantizando que la poca que disponemos abandone rápidamente los sistemas por torrencialidad o por infiltración, y estamos ensuciando la que tenemos. A eso le sumamos que el patrón de aprovechamiento de las aguas subterráneas está provocando que avance la intrusión salina. Les recuerdo que los 4 efectos fundamentales del cambio climático, el primero está en la elevación del nivel del mar, que implica un incremento de la intrusión salina en los ámbitos costeros, y eso para nosotros es el primer y el mayor de todos los riesgos. El segundo efecto del cambio climático es hacer mucho más intensos los fenómenos meteorológicos. Las sequías son más prolongadas y más intensas, y los periodos de lluvia están más concentrados y son más intensos. Y aunque se espera que llueva menos en sentido global, el agua estará concentrada y abandonará más rápidamente los sistemas. La elevación de la temperatura demanda una vegetación que amortigüe el efecto térmico del cambio climático. Estamos creando islas de calor, encementando las ciudades. Pero por último, es que el cambio climático, uno de los efectos que tiene, que hace que emerjan nuevas formas de vida, que revivan, por ejemplo, enfermedades antiguas, o que aparezcan nuevas. Por lo tanto, los riesgos de una pandemia de nuevas pandemias son mucho más visibles, pero el hecho de que patógenos que ya no conocíamos vuelvan y aparezcan, o que aparezcan nuevos que se conviertan en patógenos, no solo de la gente, sino de los animales, de lo que consumimos y de las plantas, a la larga te presentan un escenario que solamente tiene respuesta de 3 perspectivas: ordenar el territorio para que la respuesta al cambio climático sean ecológicas, lograr que la gente conozca cuáles son estos efectos y actúe para prevenirlo, porque nosotros tenemos ningún impacto sobre el cambio climático. Luis, aparte y lo último es que la gente se organice para poder responder en colectivo. Y eso obliga. Lo que pasa es que cuando el colectivo se organiza para enfrentar el cambio climático, lo primero que enfrenta es el modelo económico y los modelos de gestión, y eso no le gusta a los gobiernos, a ninguno, en ninguna parte. ¿Se puede conciliar el desarrollo del capital, de las empresas, con el cuidado de la naturaleza? Estamos obligados a que la sociedad organizada regule un asunto que es natural, es con natural al capital. O sea, toda inversión que se hace con la finalidad de expandir el capital. No persigue satisfacer necesidades. Si lo hace, bueno, ya es un beneficio colateral. Ahora, si tú no tienes la necesidad de lo que yo produzco, yo te induzco la necesidad a través del marketing, de todos los mecanismos de convencimiento. Por lo tanto, el papel de los estados, por ejemplo, ¿ustedes creen que los mineros quieren contaminar? Ellos no quieren contaminar. Ahora, si ellos ganan más contaminando, si ellos se ahorran un dinero no teniendo una chimenea, o poniendo una escoria donde no va, o regulando, voy a poner un caso real del país. Nosotros hemos estado discutiendo el modelo de manejo de los desechos mineros, de las presas de cola. Pues miren, la presa de cola húmeda de altísimo riesgo, y mucho más riesgo en un país como el nuestro, ya se están desmontando en la inmensa mayoría de los sitios, se está yendo a cola seca. Pero la cola seca es más costosa. Por lo tanto... No conviene, no le conviene. No, Barrigol no quiere una cola seca, ni la quiere ni ¿Y en qué ha parado minera? Eso de la Barri y su...? Bueno, ellos obtuvieron, yo creo que de manera irregular, porque el proceso de permisología que se siguió tiene una serie de defectos. Ellos se mudaron de Cuance a una zona donde siguen afectando acuíferos y donde mantienen los riesgos generales que tenían en Cuance. La única diferencia es que en Cuance la gran víctima era el Osama y la sabana de Guabatico, y los acuíferos que van a la sabana de Guabatico, y aquí está afectando cursos de agua que van en otra dirección. Nosotros seguimos insistiendo en que a Barrick hay que forzarla, y esa es una función del Estado Dominicano, a manejar un esquema de relave
que no implique grandes riesgos, que disminuya los riesgos para el país, porque además en el contrato estafa que se firmó con Barrick, los riesgos, esos riesgos de largo plazo, le han sido trasladados al país cuando deberían permanecer en la minera aún después que concluyan la expansión, porque manejar una presa de relave, de cola como le decimos aquí, es más costoso cuanto más tiempo pasa después de haber terminado la explotación. Por lo tanto, ese es un costo oculto que le cae a República Dominicana y que no queda como un costo estructural al proyecto minero. Pero el gran problema nuestro es el hecho de que la inmensa mayoría de las grandes concesiones mineras, sobre todo de las que están a punto de entrar, están en zonas de altísima fragilidad para el agua y para el ambiente. Si usted toma Gold Quest en San Juan y toma el Frente Romero, que es una concesión, un punto pequeño dentro de la concesión escandalosa, en un lugar donde desde Padre Las Casas hasta la frontera no hay un solo milímetro que no esté concesionado, incluyendo todos los cuerpos de agua que están ahí, y en este caso que están arriba de la presa de Sabaneta, que es la que va a San Juan, pero arriba de Sabana Yegua, que es la que te va a garantizar el agua. Ahora para Arzo y para otras comunidades también tenemos concesiones mineras. Y la otra concesión que está solicitando ya entrar en explotación también es la de Unigold. La concesión necesita, entre las dos, estamos hablando de más de 214 kilómetros cuadrados de concesión, incluyendo las nacientes de los ríos que constituyen el Artibonito y de ríos tan importantes como los que van a ir hacia el noroeste. Mire, ¿y cómo usted ve el papel de medio ambiente en medio de toda esta situación que usted nos acaba de describir y con esto de la ley territorial? ¿Cuál ha sido el manejo? ¿Cómo usted lo plantearía? Mira, hay algunos aspectos en que es un gran papel, es decir, un papelazo. En el sentido de... en el sentido de que creo que hay un esfuerzo, por ejemplo, por sistematizar los procesos de evaluación y por seguirlo. Ha habido un esfuerzo por organizar hacia adentro el ministerio, pero los efectos visibles en la naturaleza no los sentimos. Siempre me gusta citar a mi amigo Simón Guerrero, fallecido recientemente, que él siempre decía, mira, si las aves no se enteran de que hay un evento de ornitólogos, a lo mejor que ni se reúnan. Entonces él decía, si nosotros estamos discutiendo de foresta y el monte no se entera, entonces ¿qué ocurre? Que el gobierno ha continuado la tendencia literaria que tienen todos los ministerios de medio ambiente desde que se creó el ministerio a uno de los géneros, bueno, uno de los géneros que a mí me gusta mucho, que es el de la ciencia ficción. La primera ficción que te hablan es de la cantidad de árboles que siembran. Si usted lee el informe reciente, te habla de 24 millones. Pero ocurre que en noviembre del año pasado, ese informe sale en marzo, que en noviembre del año pasado se había dicho que habían sembrado alrededor de 5 millones de plantas. Si usted suma, para llegar de 5 a 24, tiene que haber sembrado 19 en 4 meses. Pero si usted la sembró en esos 4 meses, todavía son pequeñas plantas. Usted no me va a hablar a mí ahora de bosque estructurado y nada de esto. Entonces, cuando un técnico ve los números, se da cuenta que hay algo que no cuadra. Sin embargo, hay una coherencia que pienso donde el Estado ha sido coherente, es que no ha habido un solo ministro que no haya dicho la misma mentira alrededor de cuál es el avance en materia forestal. Creo, sin embargo, que hay buenas intenciones, la ha habido siempre, aunque los resultados no sean consistentes con las intenciones. Por ejemplo, la mejoría del sistema por lo menos de registro y seguimiento a la gestión ambiental, a la evaluación ambiental, choca con el hecho de que tú tienes una enorme cantidad de proyectos en curso sin permiso. Y yo te puedo citar 10 ahora rápidamente. ¿Cómo así? ¿Se puede? No se puede, no se debe. Y deberían estar frenados. Y si algo constituye un agravante en el delito ambiental es que lo cometa el Estado. Pero todo lo que está ocurriendo en el entorno de Terobalsa y en Montecristi está ocurriendo a macroproyectos en los cuales está involucrado el Estado. O como socio, o como parte, o como quien lo está estimulando. Y tenemos que ahí se está destruyendo sistemas extremadamente frágiles de manglares. Todos nosotros reaccionamos, yo pienso que es positivo y creo que incluso el Ministerio dio un ejemplo
de cómo debe actuar el ministerio una vez se entera del caso de Villa Vázquez, que se convirtió en un caso emblemático, porque lo denunció un síndico. A mí me llegó, como a la inmensa mayoría de la gente, el mismo sábado. Y yo hice lo que uno hace cuando te llega una denuncia de este tipo, es que inmediatamente lo pasé a los chats donde están la gente, la pasé al ministerio, pero probablemente ya lo habían recibido por otro lado. Y ellos actuaron de una vez. Por ejemplo, yo sé que la Procuraduría actuó, mandó a parar, al otro día hicieron un levante, luego se hizo un mayor descenso hasta que llegaron al responsable por la visibilidad que tuvo el tema. Sin embargo, hay muchas... Ese desmonte se hizo para agricultura. No, se hizo para un proyecto turístico y lo hizo, y la persona que lo hizo, además un politiquero que trató de aprovechar los vínculos con el partido que está en el gobierno, pero que luego uno se enteró que además había estado con nosotros y con nosotros. O sea, son de esta gente que se la buscan en sentido general. Pero ¿qué es lo importante? Yo creo, por ejemplo, si a mí me han preguntado varias veces, ¿cómo actuó? Yo creo que en este caso se han dado los pasos lógicos que hay que dar, salvo un anuncio que incluso lo hizo el presidente, que no debió haberlo hecho, de que estaba ordenando restaurar. No, la restauración es una obligación del que hizo el daño a su costo, pero la restauración tampoco es un deseo antojadizo. La decisión de restaurar implica ahora ver cuál es lo mejor para que se restaure un bosque a partir de lo que había. Los árboles que se eliminaron. Siguiendo la lógica de sucesión. Lo que pasa es que la naturaleza no opera como nosotros deseamos. Hay plantas que llegan después que hubo una y esa después que hubo otra. Eso se llama lógica de sucesión. Por lo tanto, cuando tú perturbas una zona como esta, al nivel que se perturbó, probablemente sembrar los mismos árboles que estaban de manera inmediata puede ser lo deseable, pero no es desde el punto de vista técnico necesariamente lo más eficiente. Pensemos en que la restauración ambiental, que no la reforestación, y no usemos la palabra reforestación, yo soy enemigo de la palabra y del concepto que se maneja de reforestación. ¿Por qué, ingeniero? Aquí se ha cometido tanto o más desastres ambientales sembrando como que tumbando. Cuando tú cuando tú coges, por ejemplo, en el entorno de Loma Quitespuela y tienes un ministerio, como ocurrió durante muchos años, sembrando Cassia Magium, una especie introducida, invasora, que fracciona los hábitats, y lo estás sembrando en un sitio donde incluso la regeneración te hubiera producido otra vegetación, tú no estás haciendo un bien, tú estás haciendo un mal, pero no lo sabes. Y eso ha ocurrido. O tú vas a una loma pelada en un bosque seco, va un día y dijeron, mira, en el banco tal, vamos a reforestar tal loma en Baní. Y subiste una loma pelada, hicieron 500 hoyos, que no lo hicieron lo que fueron, lo hicieron unos trabajadores que fueron el día anterior. Y usted llevó a la fundita y sembró como guardia a la misma distancia, qué sé yo, cuántas plantas, de la cual te van a sobrevivir, por suerte, entre el 5 van a prenderse. Y de esas que se prendieron te va a sobrevivir el 10%. Y al final la inmensa mayoría se pierde. Tú hiciste una labor de erosión. ¿Por qué la lógica de restauración ambiental es otra? Por eso ahora, ¿por qué a los gobiernos no les gusta el concepto de restauración ambiental? Porque el concepto de restauración ambiental quita dos elementos de efecto. Reforestar y sembrar masivamente todos los millones de plantas que se dicen, te permite sacar pecho en los medios y dar un resultado cuantitativo que no tiene que ver nada con el efecto ambiental cualitativo que tú esperas. Por suerte, y yo creo que la gran dicha que tiene este país, todos los números que han dado los ministerios alrededor de la cantidad de plantas que han sembrado es mentira. Porque si fuera verdad, tuviéramos ante un mayor desastre. ¿Cómo así? Oh, pero tú te imaginas la enorme cantidad de especies invasivas que fraccionan, que no están conectadas con el hábitat, porque la ecología tiene 3 leyes muy simples para funcionar, ¿verdad? Una ley es de la cantidad de vida, va a depender de la cobertura vegetal. Otra es de la calidad de vida, que es función de la biodiversidad. Pero el nivel de conectividad que tenga la vida es lo que te determina la estabilidad de ese ecosistema. Y cuando se va a hacer una siembra, que a usted no le gusta que mencionen reforestación, sino una restauración, ¿verdad? Para esa siembra... Una pequeña aclaración. Sí. Nosotros lo hemos venido diciendo, el sector ambiental dominicano, desde hace muchísimos años. Por suerte, ha sido el PENUMA que ha planteado ahora
la palabra restauración y ha convertido en objetivo restauración. Y una de las estrategias es tratar de sembrar en los gestores políticos, en los comunicadores y en otro el hecho de que no vuelvan a referirse a la restauración ambiental como reforestación, porque la reforestación en muchísimos casos no es restauración ambiental. Yo recuerdo que el profesor Marcano decía, mientras la gente estaba organizando brigada para sembrar, no sé, hay que hacer una brigada para salir a eliminar toda esa acacia magnum y todo eso disparate. Precisamente por ahí va mi pregunta, Luis, sí, que cuando se va a hacer ese tipo de labor, ¿no se hace bajo una investigación con técnicos que recomienden qué tipo de árboles se va a plantar? Para que no ocurra eso, porque ustedes dicen que se plantó muchas las acacias, pero no era buena. Y le estaban rechazando. Y mencioné la acacia. Para no hablarte de la... por ejemplo, eso se hace a la ligera. Para no hablarte, por ejemplo, de la casuarina, que la gente le dice pino criollo, y sí, ni es pino ni es criollo. Eso se hace así, a la ligera, sin bajo ningún estudio, una recomendación verdaderamente técnica de quienes conocen. Querida Mayra, te puedo decir querida, ¿verdad? Claro, queridísima Mayra. Claro, sí. Eso que tú dices es lo que debería hacerse. Pero no. No es lo que se hace. ¿Cómo va a ser? Y a veces se hace la investigación y el proceso, se tiene toda la claridad del mundo, pero lo que se ejecuta es otra cosa. Ay, Dios. Le voy a decir 2 secretos. Si los funcionarios, los políticos, se llevaran de los técnicos que tienen ahí, que le dicen cómo es, que deciden cómo es. Si en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, siguieran a José Lía, el actual ministro de Forestas, él es un gran experto y él sabe cómo se hace. Sí, me dicen que hay muy buenos técnicos. No, ahí están los mejores. El problema es que los políticos, ni los de ahora, pues nosotros teníamos un ministro que cuando un técnico le decía otra cosa lo quitaba de una vez. Hablemos de Ángel Esteves, para hablar de un huracán, no sé si era un huracán, ¿para qué lo un terremoto, él al revés. Él lo que quería era que le dijeran lo que él quería. Y él salió, por ejemplo, cuando le decían, es que no podemos permitir que se siga expandiendo los aguacates, salía a lo mejor diciendo, no, pero yo no voy a mandar que tú una mata de aguacate en un sitio. Y ese señor que dio 3 asignaturas conmigo en la universidad, Esteves. Sí, salía a veces con unas barbaridades que si yo hubiera tenido la posibilidad de revisar las notas para quitarlas. Pero volvamos a que ese debe ser, Mayra, que tú planteas, es a lo que estamos aspirando y es uno de los reclamos. Este año, para el Día Mundial del Ambiente y para todo el resto del año, el Movimiento Ambiental Dominicano ha asumido una consigna que quisiéramos repetir y que todos entiendan, porque es la más radical, es demasiado dura. ¿Cuál es esa? Que el gobierno, los empresarios, los colectivos y los individuos en todos los niveles se acojan a la legislación ambiental, a las normas ambientales, a las reglas y a los procedimientos. Es decir, que el gobierno se acoja a su propia legalidad, el Estado, no solamente el gobierno, se acoja a su propia legalidad y que todas las demás instancias de la sociedad acojan, inducido u obligado por el Estado, a la legalidad ambiental. Si nosotros respetáramos la ley mínimamente, más del 95% de los problemas que tenemos. Es la ley 6400, pero no es la única, sí, no. Porque tenemos la ley de áreas protegidas y biodiversidad, la de ordenamiento territorial, nosotros, que es tiene componentes muy buenos esa ley que hay que aplaudir, pero tiene distorsiones alrededor, por ejemplo, de cómo reducen la democracia por quitarle papel al Ministerio de Ambiente. Luego, cómo se metieron cláusulas para favorecer a sectores que parece que tuvieron un buen lobby, un buen pool, y que actuaron a última hora y no en el debate público. Yo tengo una historia que cuento mucho. Cuando yo me enteré de la aprobación, y me enteré ya en los días navideños, como 27, 28 de diciembre, que me entero, escribo una cosa felicitando, y alguien me dice, ¿tú leíste la ley? Y me la manda un amigo. Cuando yo veo y leo el texto, yo conocía muy bien el texto que estaba discutiendo, y digo, no, pero esto no es posible. Inmediatamente iniciamos porque nosotros hicimos más de 20,000 reuniones, talleres, conferencias, viendo la ley. Yo iba a la discusión en el Congreso. No, y no solamente la vista pública, con la misma comisión, trabajamos mucho. Don Luis, las áreas protegidas, ¿cómo están en estos momentos?
hay cierta vulneración, hay Te voy a dar 3 respuestas. La que da el ministerio de manera continua y no tengo que escuchar. Bueno, se están tomando una serie de acciones. Por ejemplo, se están construyendo casetas, se ha incrementado el número, se le mejoró el salario, se le subió de 10,000 a 15,000 pesos a los guardaparques, cuando 15,000 pesos, yo no sé quién trabaja por eso, pero se le mejoró el salario y realmente estamos trabajando priorizando una serie para áreas de manejo. Las áreas protegidas están bajo ataque. Bajo ataque. Hay un problema que no termina de solucionarse, que es la ocupación por sectores de mucho poder, con un problema gravísimo incluso para la economía, que ahora, con la discusión de la reforma tributaria y de la reforma fiscal, vamos a tener que mirar hacia allá. El hecho de haberle pagado a gente que no correspondía pagarle, de haberle pagado a más de uno y en algunos casos de que los montos de tasación y de pago, por ejemplo, de ocupantes en Valle Nuevo, en la vertiente este y noreste, se haya hecho a un monto, implica que se necesitan ingentes cantidades de dinero para pagarle, y el gobierno está entrando en el juego de tasar y de pagarle a gente que deberían ser ellos los que le paguen al Estado Dominicano y a la sociedad y restauren el daño que están ahí por la ocupación. Y estamos hablando de que la ocupación de Bauruco, en Bauruco siguen los aguacates. Siguen. Bueno. Claro que siguen los aguacates. Entonces, cuando usted le paga a una gente en un sitio que es un ocupante, está estimulando la ocupación. Y con frecuencia hay muchos vividores que tienen buenos amarres y buenos vínculos que entran en este juego, saben que vienen, reclaman, y claro, las relaciones pequeñas y grandes, la incidencia política, el temor termina en un momento dándole apoyo ahora. El gobierno actúa, el ministerio actúa con fortaleza en algunos sitios. Yo creo que, por ejemplo, las intervenciones en los haitises han reducido la situación de los haitises, pero la forma en que se está golpeando otras áreas es un estímulo para que el sector privado, individuos muy ricos, que son los que más afectan, o muy pobres, que llegan empujados por la necesidad, sigan siendo un factor de presión sobre las áreas protegidas. Nosotros queremos agradecer su intervención. Como siempre va a faltar tiempo para no empezamos a hablar todavía. Ahora es que falta mambo, pero mire, también tenemos el compromiso, don Eli, en una próxima invitación, que estemos hablando de esos dotes de poeta y de esos libros y yo sé que él recuerda un verso de un poema de Ramón Francisco que se llama Vamos a ver. Ojalador, ojalador, y es ateso batidores. Échale. ¿Sabían acaso quién era La él? patria montonera. Bueno, señores, a ustedes quédense ahí que todavía queda un poco más de Entérate con Mayra. Gracias al biólogo Luis Carvajal por esa conversación que ha tenido con nosotros, que prometemos que va a continuar, pero también con un saborcito así de un toquecito de versos, matemática, de versos y sobre todo de eso de la matemática. No, vamos a hablar de versos de poemas de la naturaleza. No, ustedes me tienen que invitar, porque cuando yo venía con la conspiración por dentro de hablar de la ecología urbana y del desastre ambiental de la ciudad de Santo Domingo y de las impertinencias que se están cometiendo ahora, porque creo que hay algunas de ellas que hay que frenarlas. Pero yo creo que me estoy autoinvitando para la próxima. Sí, señor, dígalo así. A ustedes quédense ahí, así será. Aquí de vuelta con todos ustedes luego de esa tremenda entrevista ambiental, pues ahora nos vamos con un tema migratorio y dentro de ese tema migratorio, como dice uno por ahí, oiga señores, de que cuando uno se casa y contrae matrimonio se convierte en una soldada o un soldado caído. Eso es lo que piensa Manuel. De que se casa, él es un soldado entonces que ha caído varias veces.
Y parece que le gusta estar tanto en el suelo que continúa cayendo. Sara, yo vi una boda muy linda ahí de un pariente tuyo. Sí, que vive el ¿Cuándo se amor, casaron? que vive el amor. Vamos a poner, Manuel, ponnos Claro ahí. que sí, vamos a iniciar poniendo esa foto ¿Dónde es tan esto, Sara? bella. Eso es en la zona colonial. Tú sabes que ese es un lugar donde muchas personas, esas parejas que van a contraer matrimonio, toman esas fotos espectaculares en la zona ¿Cómo que se llama? colonial. ¿Cómo se llaman ellos? Eury de los Santos y Danitza Merán Ay. Frías. Ellos contrajeron matrimonio en esta semana, Qué celebraron lindo. su boda, muchachos jóvenes, muchachos cristianos que aman a Dios y decidieron unirse temprano. Mayre, estos muchachos casándose temprano. No, eso está bien, hombre, que formen su familia Sí, temprano, ¿verdad? y sobre todo si sienten amor y cariño y Así se sienten es. bien. ¿Para qué esperar? Para, como dice Manuel, ser un soldado caído. Sara, entonces, Bueno, felicidades para esa linda felicidades pareja. a la nueva pareja, Y nueva que familia. Dios los Amén. bendiga y que mantengan esa unión Sobre todo. eterna. Como dice, cordones de 3 dobleces nunca se podrán romper. Listo. El esposo, la esposa y el Espíritu Santo son 3. Así Qué es que así bien. no se rompe nada. Listo. Listo. Bueno, Sara, pues, ¿cuáles son los temas que tenemos Sí. en el día de hoy? hoy tengo un tema muy interesante y lo traigo por muchas preguntas que los clientes me hacen y notas, informaciones que desean obtener para aclarar dudas. ¿Cómo Y cuáles? en este ¿Cómo caso cuáles? es que ya cuando las personas han asistido a su entrevista consular y ya le estampan su visa de residencia para que se puedan ir a los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ya después de hacer el pago, ya sea cuando ya le estampan la visa y ya uno toma esas informaciones para realizar el pago del envío de la residencia y también el envío del Social Security. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que hay un tiempo a donde ellos deben de esperar para que le llegue esa residencia como tal. Y yo voy a leer rápidamente una información que a usted le envían después que paga y dice directamente con relación al tiempo. Usted debe recibir su tarjeta de residente permanente dentro de los 90 días de su entrada en los Estados Unidos o dentro de los 90 días después de recibir su pago de la tarifa de inmigrante de la UCIS. Si usted no recibe su tarjeta de residente permanente, por favor visite, y ahí está la página dentro de la UCIS, y si cambia de domicilio, vaya también a la página que aparece en pantalla para proporcionar su nueva dirección. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas personas le han llegado mucho antes de esos 90 días. Primero le va a llegar el Social Security y luego le va a llegar la residencia, pero no llegan juntas. Llega primero el Social y luego más adelante llega la residencia. Ahora bien, tienen que esperar un tiempo y dentro de ese tiempo muchas personas se desesperan porque a veces tienen que venir de un pronto al país, hacer alguna tramitación por alguna emergencia. Y me preguntan, ¿y yo puedo salir sin la residencia, sin que me haya llegado la residencia? Pues fíjese que sí, porque en el pasaporte, o sea, usted puede salir de Estados Unidos sin antes recibir la residencia. Obviamente yo le aconsejo que la paguen para que ya su tramitación vaya avanzando. Ahora bien, si se le presenta una eventualidad de salir de emergencia de los Estados Unidos sin antes recibir su residencia, entonces usted sí lo puede hacer. Porque en el pasaporte, en su visa de residencia, tiene estampado que tiene una vigencia de 1 año dentro de lo que cabe. Porque hay otra vigencia que es la estadía aquí en el país, donde usted le dan un tiempo estipulado para que usted esté aquí en el país y entonces usted deba salir. Pero ¿Qué si está- tiempo debe durar esa persona si tiene que venir al país en medio de un proceso de residencia? Yo le Sara? recomiendo que si es un viaje de emergencia que lo haga rápido. ¿Por qué? Porque ya después que usted ingresa a los Estados Unidos, ya usted es una persona que tiene ya un estatus de residente en el sentido, aunque esté esperando ya la residencia, pues ya usted va a residir
de manera permanente. Puede quedarse en ese un país. mes, 2 meses, Aquí días. yo no le recomiendo que dure mucho tiempo, porque también está en proceso de recibir su residencia como tal. Entonces es bueno manejar esos tiempos para que no tenga ningún inconveniente adicional, pero sí puede salir de los Estados Unidos y venir a hacer su diligencia rápida por la emergencia que se le haya presentado, y usted puede hacerlo. Y quise Mira, aclarar Sara, esa parte porque es muy importante, porque mis clientes me preguntan. Sara, ese tema que tú has tocado hoy ha sido sumamente interesante. Así es. Porque yo me he chocado con personas que están en esos procesos de residencia en espera en los Estados Unidos y que por situaciones de emergencia o lo que sea deben venir al país, pero la mayoría de las personas que todos saben de migración, todos los familiares y el que está a tu alrededor, no, tú no puedes irte, si te vas te embromaste, va a poner en riesgo, y le ponen la cabeza. Entonces, qué bueno que una experta en estos temas como Sara haya tocado este tema y le haya aclarado, y sepa que usted, si está en ese proceso, como dice ella, se le presenta. Ahora, para usted venir a tomar unas cuantas cervezas al comadón de la esquina y decirle a los amigos que usted ya está en espera de su residencia, eso no tiene sentido. No tiene gracia. Pero si es una situación de emergencia, sin ningún problema, como ha dicho Sara, usted puede venir, Claro. pero irse lo más rápido posible. Irse lo más rápido posible. También, ya para terminar, Mayra, quiero decirle a todos nuestros amigos televidentes que usted puede contactarme directamente a los contactos que van a aparecer en pantalla, y también todos los lunes yo reviso casos. Si usted tiene alguna interrogante, quiere hacer alguna pregunta, yo reviso casos gratuitamente. Ahí están los contactos, ustedes solamente me tienen que llamar, escríbanme y búsquenme en las redes sociales, y yo con gusto le voy a asistir. Bueno, señores, gracias a nuestra querida Sara. Vamos a una pausa y venimos con Mirla, que a propósito de las lluvias y todo esto, la sección hoy, Mirla nos muestra el uso correcto de un paraguas. Qué interesante tema. Ya volvemos. Muy buenos días, y en esta semana continuamos en Entérate con Mayra, dándote recomendaciones de buen comportamiento. Vamos a enseñarle cómo abrir una sombrilla para que no le afecte al que está del lado o detrás. La manera correcta de abrir la sombrilla es hacia abajo. Siempre la hacemos arriba, no. Hacia abajo, la abrimos de esta manera y después la ponemos. Porque así usted no puede darle ningún golpe ni molestar a la otra persona. Más recomendaciones. Es que, ¿en qué momento llamamos al mozo a un restaurante? Ya que usted vio el menú, lo ponemos en la mesa, entonces miramos por dónde está el mozo y le hacemos así, una seña leve. Pero ya con el menú en la mesa. Nunca el menú en la mano y llamar al mozo. Otra cosa que quiero decirle que ustedes sepan es que la cartera, si está en una actividad, la cartera y la copa de vino siempre van en la mano izquierda. Recuerden, mano izquierda. Ya, si usted va a tomar, entonces la pasamos a la mano derecha. Nos damos el trago y otra vez la pasamos a la mano izquierda. Recuerden, mano izquierda. Otra recomendación es que si estamos en un viaje y este viaje es bien largo y estamos con un compañero al lado, no debemos de ponernos a limarnos las uñas, hacer bulla, escándalo, hablar alto. Que si vamos a tener una conversación, no que sea una videollamada, porque empezamos a vocear o viendo un programa, ¡ay, qué rico, qué bonito! No, porque le va a molestar a nuestro compañero. Entonces, cuando viajamos, tenemos un viaje, vamos a portarnos discretamente y hacerlo todo bajito, con la menor bulla posible.
Otra cosa es que al momento de tomar café, ¿cómo movemos el café? Con la cuchara. Siempre lo hacemos así, de manera circular. No es circular, es hacia atrás, hacia adelante, atrás, delante, atrás, delante. No así, sino así. Y cuando vamos a servir un trago a una visita o una persona, recuerden que la etiqueta siempre debe estar hacia arriba, nunca hacia abajo. Etiqueta hacia arriba al momento de servir. ¿Correcto? Etiqueta arriba. ¿Verdad que sí? Tengan pendiente estas recomendaciones, por favor, para tener un excelente comportamiento. Así que esto es todo para que usted diga que se enteró con Mayra. Nos vemos en la próxima. Feliz día. Adiós. Bueno, gracias a nuestra querida Mirla, ya usted vio cómo debe de abrir el Un paraguas para no sacarle el ojo a una gente. Porque espérate, Mayra, gente que hace así. Loca, imprudente. Y eso está disparado. O así para arriba o aquí no, para... con estilo, con estilo. No, y sobre todo cuidando Sí, las personas que estén a su alrededor. Gracias a nuestra querida Mirla, ustedes como siempre... la invitación para que continúen disfrutando de la programación de Cinevisión Canal 19 para toda República Dominicana, a través de Dominican Network para los Estados Unidos y más allá, y disfrutar de este programa por YouTube, que ahí ustedes buscan Entérate con Mayra y continúan enterándose. Querida Sara, muchas bendiciones. Amén, amén, seguimos bendecidas. Sí, un piropo para ti por ese vestido que Ay, te queda tan lindo. Gracias, a ti también, ese color hermoso. ¿Verdad? Dios mío, nos combinamos sin querer. Eso se llama escoba mutua. Bueno, señores, a ustedes como siempre agradecerle la sintonía. Bye, bye. Bye, bye.